Chicos, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Sí, profe. Sí, ya. Disculpen la demora, tuve un percance hoy día temprano. Hay hartos presentes, así que voy a pasar la lista primero y después les voy a contar lo que vamos a hacer, ¿ya? Esperen un poquitito. Vamos a pasar al tiro la lista porque justo hoy día que me demoré hay varios asistiendo. Y eso es bueno, eso es muy bueno. Tengo que empezar. Ya. ¿Estoy compartiendo pantalla o no? Parece que no. A ver. No, profe. Ahora. Ya. Ahora sí. Voy a pasar la lista, chicos, y como siempre lo hemos hecho, para poder después quedar libre de esto, ¿ya? Ángela Humada. Sajine Aguste, la vi. Presente. Belanda Bacelais. Presente. Gabriel Berríos. Presente. Millaray Cartes. Presente. Nina Pacheco. Presente. Sofía Godoy. Presente. Valentina Herrera. Nicolás Peñailillo. Presente. Noemí Reyes. Fernanda Rojas. A ver, hay algunos que no, aquí habían ido a clases. Daniela Urbina. Presente. Camila Valdés. Lisette Vázquez. Tamar Vega. A ver, ¿quién me habla por el chat? Tamar, ya. Javier Chavarría. Javier Chavarría. Ay, el Paul, no me lo pasé de largo. Paul de Gru, ¿está? Claudio Silva. Ya. Daniela Donoso. Diego Reyes. Presente, profe, Diego. Ya. Alejandro Samaniego. Y ya, ahí estaríamos. Así ya esto, me olvido de esto y me enfoco en lo demás. Miren, voy a mostrarles, voy a dejar esto de aquí. Ahí. Ya. Voy a mostrarles la plataforma. Solo para que ustedes se guíen después, porque le hice, bueno, le agregué las cosas que necesitamos ver ahora. Entonces entramos al curso. Y si ustedes se fijan aquí, donde siempre entrábamos números, ¿cierto? En la verde. Aquí ya teníamos completo todo eso. Y
Y hoy vamos a entrar acá. Vamos a entrar al botón rojo. ¿Sí? Y en el botón rojo vamos a encontrar todo lo que es potencias, raíces y logaritmos. Entonces lo dividí así en avisos importantes, donde aquí le voy a dejar las cosas que tienen que recordar, que tienen que hacer. Aquí están los contenidos y aquí están las dos guías que vamos a ver en esta unidad. Vamos a ver una más y eso sería todo. Y acá, bueno, las actividades lo mismo que las otras veces. Y aquí voy a agregar los videos de las clases que desde hoy día van a empezar a quedar aquí. ¿Sí? Aquí. Desde la clase número 27 va a empezar a quedar en este botón, en el botón rojo. Ya es para que ustedes también se ordenen, porque si les sigo agregando cosas a la verde, finalmente ustedes mismos se enredan ahí buscando cosas, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden buscar las mismas cosas según la pestaña que tengan. Entonces hoy día vamos a empezar con esta guía, ¿sí? Con la guía número 1 de potencias. Espérenme un poquitito que la busco y se las muestro. Aquí la tengo. Ya. Entonces aquí, función de compartir. Esa es la guía que vamos a ver ahora. Guía número 1, porque en este botón rojo volvieron a empezar enumeradas desde la 1, pero dentro de la unidad 2. ¿Ven? Unidad número 2, potencias y sus propiedades. Entonces vamos a empezar con esto hoy día, ¿ya? Voy a conectarme. Eso es para que ustedes se ubiquen dentro de la plataforma y no tengan problemas de esto. Vamos a hacer algunas actividades con esto que vamos a ver en esta unidad. Y eso sería como la última nota que van a tener en este año, ¿sí? Son 4 en total, llevamos 3 y esta sería la cuarta. No les quiero mostrar todavía la planilla donde tengo las notas porque me faltan algunas cosas todavía que poner, que sacar de la plataforma. ¿Se acuerdan que ustedes hicieron unas actividades que se las dejé abiertas hasta la noche? Se las dejé abiertas para que terminaran de hacer. Entonces esas todavía no las saco de ahí, no las pongo. Entonces seguro que me van a empezar a preguntar, profe, pero yo hice esa actividad y claro, se la hicieron, pero yo no puse la nota, ¿sí? Entonces por esa razón se las voy a mostrar la próxima clase cuando ya las haya sacado, ¿sí? Entonces vamos a empezar con esta unidad, con la unidad de potencias, potencias, raíces y logaritmos. Y quiero mostrarles un poquitito, miren, yo no debía haber empezado así, voy a empezar así, porque quiero mostrarles un poco. Esperen un poquito que quiero mostrarles la otra guía. No sé si esto debería haberlo puesto antes, yo creo, pero ya me equivoqué. Miren, esta es la guía número 2 de la unidad 2, o sea, la que vamos a ver un poco más adelante. Pero quiero mostrarles este cuadro, a ver si es que estoy compartiendo la pantalla o no la estoy compartiendo. A ver. No la estoy compartiendo. Ya, aquí. Esta es la guía número 2 que vamos a ver una vez terminado la anterior. Pero quiero mostrarles este cuadrito porque yo sé que así me van a entender cómo y van a entender la relación que existe entre todo esto que estamos viendo. Sí. Y no sé si se los mostré en el momento en que estábamos pasando a irracionales. Parece que sí. No estoy de acuerdo, pero igual no estoy totalmente segura. Pero igual quiero mostrárselos para que como que retomemos el estudio de toda la guía que vamos a ver hoy.
Entonces, hay una estrecha relación entre potencia, raíz y logaritmo. ¿Sí? Entonces, esta unidad yo le puse potencias, raíces y logaritmos. ¿Sí? Porque vamos a aprovechar de ver las tres al tiro, aunque en la logaritmación voy a ver un poquitito nomás solo para unirlo, porque después lo vamos a ver cuando vea las funciones de cada una de estas, digamos, hoy se me fue el nombre, ¿cómo se dice? Operatoria, que no quería usar una palabra que fuera incorrecta, de estas operatorias, ¿sí? Operatoria con potencia, operatoria con radicación y operatoria con logaritmo. Entonces, ya, vamos a suponer que vamos a partir con esto, que tengo una potencia cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿qué significa potencia? ¿Sí? Ya, mira, voy a hacer un poquitito de repaso. Teníamos que, a ver, ¿qué dice aquí? Teníamos, supongamos, que cuando sumábamos un número repetidas veces por sí mismo, ¿sí? Supongamos que sumamos este número. Este número, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos sumando, pero a esto las matemáticas le pusieron un nombre. Cuando tenga, dicen las matemáticas, cuando tenga un número que se repita muchas veces el mismo número sumado por sí mismo, eso se va a llamar multiplicación. Entonces, ¿cómo voy a decir esto? Yo digo, estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces 5, ¿no es cierto? Y en vez de decir 8 veces 5, vamos a decir 8 por 5. Y existen como las tablas para que yo me apure en el desarrollo y me dice que es 40. 8 por 5, 40. Pero si yo las hubiese sumado así, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. ¿Sí? Eso es cuando sumamos repetidamente un mismo número. Pero supongamos que ahora ese mismo número lo multiplicamos repetidamente. El mismo número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces a este número que multiplicamos, que es el mismo número que se está repitiendo, pero multiplicado por sí mismo, a esto le vamos a llamar potencia. ¿Sí? Entonces decimos que se va a escribir así. Se escribe la base, y para no estar escribiendo tantos números, entonces escribimos 5 elevado a 8. Entonces cuando yo vea esta simbología, voy a entender que este 5 se está multiplicando por sí mismo 8 veces. Entonces, ¿ven la diferencia entre una multiplicación y una potencia? Es importante entender esto porque siempre yo veo un error en que dicen, por ejemplo, 5 elevado a 8, dicen 40. ¿Sí? Y esto no es 40, ¿no? Porque no estamos sumando el 5 8 veces, estamos multiplicando el 5 8 veces. Dicho eso, entonces, tenemos ahora el significado de una potencia, ¿verdad? Entonces ahora, cuando nosotros queremos encontrar el resultado de esta potencia, 5 elevado a 8, por ejemplo, tendría que multiplicar 5 por 5, y no lo sé en realidad, es un número grande. Pero yo lo hice aquí con números chiquititos. 3 al cuadrado igual 9. Eso significaría que estoy multiplicando por sí mismo el 3 dos veces, ¿cierto? Porque tengo un índice 2 o un exponente. Eso no les dije. El chiquitito se llama exponente y el grande le llamamos base. Y para recordar, en esto se llaman factores. Factor
y factor. ¿Sí? Eso, porque después en la PSU le preguntan el factor tanto, o el factor, y a veces por no saber los nombres solamente no podemos contestar. Entonces, tenemos aquí 3 elevado al cuadrado, y eso significa que la base la estoy multiplicando por sí misma 2 veces. ¿Sí? Y eso en realidad me da 9, 3 por 3, 9. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre potencia, raíz y logaritmo? Cuando yo desconozco el resultado de esta potencia, es decir, desconozco el 9, porque este es el resultado, el 9 en la potencia, entonces vamos a estar frente al concepto de potencia. ¿Sí? Ese va a ser el concepto de potencia. Pero, ¿qué pasaría si en vez de yo no conozco en esta expresión de 3 al cuadrado igual 9, no conozco la base, aquí la puse con rojo, eso no lo conozco, al número 3, entonces eso, cuando quiero conocer la base, estamos frente al concepto de radicación, ¿sí? ¿Y qué quedó acá? Lo negro, me quedó el exponente y me quedó el resultado, ¿verdad? Entonces, estos serían mis datos como para encontrar mi base. Entonces, ¿cómo escribo eso con estos datos? Escribo así, raíz cuadrada, el número chiquitito del exponente se coloca aquí, de 9. Entonces, para yo encontrar el valor de esta raíz, yo digo, ¿qué número elevado a 2 me da 9? ¿Qué número elevado a 2 me da 9? Entonces, el número que elevado a 2 me da 9 es el 3, ¿no es cierto? Este sería el resultado. Entonces, aquí yo estoy buscando la base, ¿sí? La base de esta potencia, ese número, ese 3. Y frente al logaritmo, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿O qué es lo que yo desconozco? Aquí es el exponente, o sea, el chiquitito. Y entonces cuando queremos encontrar este exponente 2, tenemos como dato el 3 y el 9. Eso es lo que conocemos de esta expresión, pero no conocemos el exponente. Entonces, para escribirlo de alguna manera, decimos logaritmo en base 3 de 9. Y para encontrar el valor, yo digo la base, el 3, que es la base, elevado a qué número me da 9. 3 elevado a qué número me da 9 es 2. Entonces aquí en todo el proceso, aquí estuvimos buscando el exponente. ¿Sí? Estuvimos buscando ese numerito, el exponente. Entonces, en esta unidad que vamos a ver, vamos a partir con potencias, con la guía que viene, con la guía que vamos a ver ahora, y después vamos a pasar a ver un poco de raíces y a ver un poco de logaritmos. ¿Sí? Millaray, se quedó tu cámara abierta, por si acaso. Me escucha, parece. Ya. Gracias, profe. De nada. Entonces vamos ahora a compartir la pantalla de la otra guía, ¿sí? De la que tiene que ver con potencia. Entonces, dijo que voy a guardar esta como para, solo su curso, esto es para guiarme yo de que las cosas que le he enseñado y las que no le he enseñado. Entonces aquí vamos a empezar con potencia, ¿ya? Yo sé que esto lo conocen ustedes un poco,
pero yo voy a hacer cuenta que no conoce mucho, ¿sí? Entonces, para ir aclarándole las dudas. Entonces, estamos frente al concepto de potencia que ya lo vimos y se los mostré en la otra guía, ¿cierto? ¿Dónde se aplica? Mire, por general, se aplica en conceptos así, en la vida cotidiana, por ejemplo. Cuando yo quiero saber cuántos bisabuelos tiene este niño, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí yo digo, él tiene... uy, a ver, se me está yendo el lápiz para allá. Él es 1, ¿cierto? Ya, él... a ver, lo voy a hacer con un monito mejor. Él, el niño, tiene... Voy a descubrir cuántos bisabuelos tiene. Entonces tiene su papá y su mamá. Y ellos tienen, cada uno de ellos, que serían los abuelos, tiene un papá y una mamá. Sí, y esos serían sus abuelos, ¿cierto? Pero yo necesito saber cuántos bisabuelos tiene. Entonces tendría que contar los papás de su papá y los papás de su abuela, ¿sí? De su abuelo y su abuelo paterno. Entonces, ahí podría descubrir cuántos bisabuelos tiene. Ahí son los papás de sus abuelos, ¿cierto? Y de su mamá. Entonces, ¿cuántos tendría finalmente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tendría 8 bisabuelos, tiene 4 abuelos, sus papás son 2 y él es 1, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiera saber cuántos bisabuelos tiene, como yo sé que se van duplicando entre sí, duplicando significa doblando, ¿no es cierto? Entonces yo podría pensar que sus papás van a ser el doble de él, ¿no? El doble de él, 2. Que sus abuelos van a ser el doble del doble, 2 elevado a 2. Que sus bisabuelos van a ser el doble del doble del doble, 2 elevado a 3. Entonces, sus papás va a ser 2 elevado a 1, que serían los dos papás. Si trabajo la potencia, tengo que repetir el 2 una vez, ¿no es cierto? Según lo que aprendí de la potencia. Si aquí trabajo la potencia, sería 2 por 2, me daría 4. Y aquí es 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Y al niño es uno solo, le pondría 2 elevado a 0. ¿Se fijan como que 2 elevado a 0 me daría 1? Y después vamos a ver que cualquier potencia elevado a 0 me va a dar 1. ¿Alguna duda con eso? Ya, entonces, pregúntenme nomás si tienen duda. Entonces aquí vamos a trabajar en estas actividades y yo se las voy a dejar aquí. Solamente les voy a ir haciendo uno de cada uno. Ustedes van a completar lo demás, ¿ya? Escriba en forma de potencia. Si me piden escribir en forma de potencia esto, yo voy a hacer el 4. Yo digo, oh, pero me aparecen base 10 y base 5. Entonces, ¿qué hago? Nada, solamente que lo escribo por separado. ¿Por qué? Porque tengo aquí una base 10 que se repite 3 veces, ¿no es cierto?
multiplicado por una base 5 que se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y ahí lo dejaría expresado. No puedo juntar este con ese, obviamente, porque en las potencias siempre vamos a tener un número que se repite y que va a ser siempre el mismo número, ¿no es cierto? Entonces no puedo escribirlo de otra forma. En la 3, no sé si fijan, aparece como una X. Bueno, en algunos libros le cambian el punto por una X solamente, pero eso es todo. ¿Ya? Entonces ustedes hacen los demás. En este ejercicio de acá, aquí tengo que encontrar el valor de las potencias que tengo. Entonces, según la definición, debo multiplicar por sí mismo la base. ¿Cuántas veces? Aquí, 4 veces. Entonces aquí digo 2 por 2 por 2 y por 2. 4 veces. Y multiplico. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Y 4 por 4, 16. Entonces ese me da 16. Voy a hacer este con fracción. Lo mismo, dice, repita la base 2 veces, multiplicada por sí misma. 3 cuartos por 3 cuartos. ¿Sí? Entonces, según lo que aprendimos de las fracciones, tengo que multiplicar numerador con numerador. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. Fíjense en este ejercicio, en el número 6. Me dice menos 5 elevado a 2. ¿Sí? Menos 5 elevado a 2. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que es un número negativo y que luego tengo una potencia con base 5 elevado a 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo? Coloco mi signo negativo porque me dice que toda la potencia esa es negativa. Y hago el trabajo con la base. Entonces digo 5 por 5, porque me dice que está elevado a 2, y me va a quedar menos 25. Pero ¿qué hubiese pasado si yo en vez de ese número hubiese tenido este número? Aquí es distinto lo que me está diciendo, porque este paréntesis me está indicando que todo esto está elevado a 2. Que es una base negativa. Acá la base no es negativa, la base es 5. ¿Sí? La base es 5, solo que adelante hay un signo negativo. La base es negativa. Entonces, si me está diciendo que todo está elevado a 2, eso significa que lo que tengo que repetir es el menos 5. Menos 5 por menos 5. ¿Sí? Eso lo repito 2 veces, con signo y con todo, porque el exponente está afectando a todo lo que está debajo de él. Afecta a todo lo que está bajo él. Entonces aquí me quedaría 5 por 5, 25, y menos por menos, más. Este sería positivo. Que bueno, finalmente no se coloca en positivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿se fijan la diferencia entre este y ese? Si no tengo claro eso, voy a escribirlo con signo equivocado, porque este de aquí me dio menos 25 y este de acá me dio positivo 25. ¿Sí? ¿Alguna duda con ese? Ya, súper bien, Claudia. Veamos ahora este número, el número 4. Aquí dice 0,1 elevado a 3. Yo podría hacer lo siguiente. Miren, yo podría decir, como tengo el concepto de potencia, digo, es 0,1 por 0,1 y por 0,1, ¿no es cierto? Y bueno, y multiplico este por este y el resultado por ese. Eso debería ser.
Pero en este caso, y en muchos casos en que aparecen números decimales, es preferible transformarlo en una fracción. ¿Sí? Siempre es preferible, porque las fracciones me evitan errores. Porque si yo trabajo bien la suma, la resta, la multiplicación y la división, no debería tener ningún problema. Entonces, el 0,1 lo voy a transformar en fracción. Como ya lo sabemos hacer, ese va a ser 1 partido por 10, ¿no es cierto? Y todo elevado a 3. Entonces lo que repito es 1/10 por 1/10 y por 1/10. Y esto es como muy rápido de hacer, mucho más rápido que estar multiplicando decimales. Estoy suponiendo que no tenemos la calculadora y que estamos en la PSU, rindiendo la PSU, ¿no es cierto? Porque con la calculadora esto me sale súper rápido, pero estoy suponiendo que estamos frente a la prueba y no puedo usar la calculadora. Entonces, multiplico ahora 1 por 1 por 1, 1, 10 por 10 por 10, un 1 con 3 ceros. Y listo. Ahí lo tendría listo. Y ahora si yo quiero, lo escribo como número decimal. Va a ser 0 porque ya sabemos pasar de esto a decimal y de decimal a fracción. Entonces sería 0, tiene 3 ceros, 3 lugares después de la coma. 1, 2, 3. Y ahí lo tengo listo. ¿Sí? Entonces era mucho más rápido que hacer el 0,1, a no ser que ustedes se lo miren con los decimales y lo hagan rápido, ¿no es cierto? Ya. Pero ahí tienen dos formas de hacerlo. ¿Sí? Y ustedes hacen el otro, el 5 elevado a 2, y nos faltaría, quedó ese nomás, no, y el 1 elevado a 10. ¿Sí? Mira, ¿qué va a pasar acá? Aquí como me apareció esto negativo aquí, le vamos a dar un poquitito de trabajo a eso. Cuando todo esto que está aquí tiene que ver con que sepa identificar una potencia con bases que son positivas o negativas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos potencias de base positiva, siempre me va a dar positivo, ¿sí? No tengo nada que hacer aquí. Aquí ustedes la encuentran, ¿ya? No es muy difícil de hacer esto. Aplican el concepto de potencia y encuentran el valor. Por ejemplo, 10 elevado a 3 es un 1 con 3 ceros, ¿no es cierto? Y así ustedes hacen los demás. Solamente hay que multiplicar por sí mismo el número las veces que indique el exponente. ¿Qué pasaría si ahora tengo bases negativas? Sí, y miren, las dividí en bases negativas con exponente par, o sea, con el número chiquitito par, y exponente impar. Entonces, aquí el exponente es par. 2, 4, 2, 4, 6, 8 creo que tenía, o no, no. Cualquier número que sea par, ¿cierto? Y este lo vamos a escribir mejor con otro color. Amarillo, para diferenciarlo. Exponente impar serían 3, 5, 7, 11, todos los impares, ¿cierto? Estamos hablando de exponente impar, exponente, ¿sí? No base. Exponente impar. Entonces, ¿cómo me resulta, por ejemplo, voy a hacer 1 y para todo lo demás es lo mismo? Menos 3 elevado a 4. Voy a hacer este de aquí. Entonces, como hicimos delante, vemos que tenemos, voy a hacerlo bien hecho porque uno con ahí, recuerden que va arriba, no va al lado. Entonces uno dice
multiplico por sí mismo el menos 3 4 veces, ¿cierto? Entonces tengo, acá, tengo 3 por 3 me da 9, menos por menos me da más, ¿sí? Ahora multiplico estos dos. Aquí multipliqué esos dos de ahí. 3 por 3, 9, menos por menos, más. Y luego multiplico 9 por 9, 81 positivo, porque más por más me da positivo. Bueno, recuerden que yo le puse positivo, pero no es necesario colocarlo, ¿cierto? Entonces siempre me va a pasar que cuando tenga la base negativa y el exponente sea par, me va a dar el resultado positivo, me va a dar el resultado positivo, ¿sí? El resultado de esa potencia va a ser positivo. Ahí hice ese de ahí. Ustedes completan los otros. Pero ¿qué pasa si en vez de eso tengo un exponente impar? Entonces voy a hacer este de acá que se parecía al otro, pero el exponente es impar. Menos 3 elevado a 5. Es parecido al otro, entonces menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3 y por menos 3. 1, 2, 3, 4, 5. Multiplico, ya delante lo hice, 3 por 3, 9, menos por menos, más. Multiplico estos otros dos, 3 por 3, 9, menos por menos, más. Pero me queda multiplicado por este menos 3 de acá. ¿Sí? Entonces me queda 9 por 9, 81, como sacamos delante, positivo. Pero ahora lo tengo que multiplicar por el menos 3. Entonces me queda, multiplico 3 por 1, 3, 3 por 8, 24. Y más por menos, este era positivo, con este negativo que apareció, me queda negativo. ¿Sí? Entonces, cuando tenga un exponente impar, estoy haciendo este de acá. ¿Sí? Entonces me dio el resultado negativo. Entonces yo hice acá un cuadro resumen de todo eso. Uy, no puedo bajar esto. Espérenme un poquito que voy a hacer. Entonces en este cuadro resumen que aparece aquí, tenemos aquí, tenemos cuando la base es positiva, ¿sí? Me va a dar siempre positivo, ¿sí? Si la base es positiva, aquí la tenemos base positiva, ¿se fijan? Si la base es positiva, no importa que sea par o impar el número, va a dar siempre positivo. Ahí tenemos un ejemplo. Base positiva 2, base positiva 5. Exponente par, positivo. Exponente impar, positivo también. Entonces no tengo ningún problema con cuando tengo una base positiva. La cosa cambia cuando tengo una base negativa. Si la base es negativa, ¿sí? Entonces, si tenemos una base negativa y un exponente par, el resultado va a ser positivo. Aquí lo voy a poner con color amarillo, porque quiero que vean la diferencia. Si se fijan en la tabla resumen, todos estos son positivos.
Y el único que no es positivo es este. El único que no es positivo es cuando la base sea negativa y el exponente impar. ¿Sí? El único que me va a dar negativo. Entonces, estos de aquí, todos estos me van a dar, ay, me puedo borrar. Todos estos de aquí me van a dar positivos, ¿sí? Y el único que me va a dar negativo es cuando la base sea negativa y el exponente sea impar, ¿sí? Entonces, miren, fíjense en esta actividad de aquí abajo, dice indique el signo. Por favor, lean bien. Aquí dice indique el signo. No dice haga el ejercicio, indique el signo que tiene cada uno de estos ejercicios, ¿sí? Que tendrá el resultado de las siguientes potencias. Entonces, tenemos que revisar cómo es la base y cómo es el exponente. Entonces tenemos base negativa aquí, tenemos una base, estoy haciendo el número 1, base negativa, y tenemos exponente, ¿cómo es? Impar, ¿no es cierto? 9 es un número impar. Base negativa, exponente impar, entonces estaríamos frente a este caso, al de aquí. Base negativa, exponente impar. Por lo tanto, ¿cómo es este ejercicio? ¿Cómo es el resultado? Sin hacerlo, es negativo. ¿Sí? Es negativo porque se da esa condición. Y, por ejemplo, si quiero hacer, voy a hacer este de acá. ¿O no este? Tengo base negativa, exponente par. Aquí estoy haciendo el número 6. Base negativa y exponente par. ¿Cuál sería el caso que tenemos? Base negativa, exponente par, me da positivo. ¿Sí? En realidad no tengo mucho que pensar, porque solamente basta con que mire que la base es negativa y el exponente sea par, me va a dar siempre positivo. ¿Sí? El único caso en que me va a dar negativo es en este caso de acá. Entonces ustedes hacen los otros, solamente tienen que decir cómo es el resultado, positivo o negativo. En la actividad que viene aquí, dice encuentra el valor de las siguientes potencias. ¿Sí? Y yo les dejé varios ejercicios para que practiquen aquí. Tienen que hacer lo mismo que yo he hecho acá. ¿Sí? Todo lo que he hecho ahí, la resolución de todos estos ejercicios. Entonces aquí les dejé varios para que ustedes practiquen. Pero supongamos que voy a hacer este de aquí. Quiero que lo miren. El 4 dice 0,12 periódico elevado al cuadrado. ¿Sí? Les dejé a propósito porque de repente en la PSU aparecen escritos así. Entonces, es muy difícil estar haciendo 0,12 periódico multiplicado por 0,12 periódico. Acuérdense que es periódico, tiene infinitas cifras decimales, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es transformar este número a fracción y luego lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces, voy a dejar un espacio aquí. Y como eso ya lo aprendimos a hacer en la unidad pasada, lo hacemos solamente. Voy a transformarlo a fracción, eso significa, voy a escribir en el numerador y en el denominador. En el numerador tengo que escribir una resta. ¿Cuál es la resta? Es todo el número completo, este es mi número, ¿sí? Estoy pensando solo en el número, no que está elevado al cuadrado, después lo voy a elevar al cuadrado. Entonces,
todo el número menos lo que está sin periodo, ¿sí? Todo el número sería 12 y lo que está sin periodo es 0. Dividido por, ¿cuántos números tengo debajo de la rayita? 2. Eso significa que son 2 9, dividido por 2 9. Y ahora resto, 12 le quito 0, 12, partido por 99. Y ahora lo tengo escrito como fracción y debería elevarlo al cuadrado. Pero es más fácil si lo simplifico primero. Por eso que yo me demoré antes en mostrarles las simplificaciones y todo eso. Y dijimos que en este caso siempre era preferible simplificar por 3 cuando teníamos puros 9 abajo, ¿cierto? Entonces simplifico. Y me va a quedar 12 dividido 3, 4, 99 dividido 3, 33. Y una vez que lo tengo así, ahora sí lo elevo al cuadrado. Ahora lo tomo y lo elevo al cuadrado. ¿Por qué no lo hice antes? Porque si no el número me crece muchísimo. Entonces eso va a ser 4 partido por 33, por 4 partido por 33. Me da 4 por 4, 16. Y multiplico 33 por 33. Se fijan que es mucho más fácil que estar multiplicando un número más grande, aunque este número igual es grande. Pero a veces uno puede simplificar harto hasta llegar a un número más pequeño. 3 por 3, 9, 3 por 3, 9. Y aquí 3 por 3, 9, 3 por 3, 9. 9, 18, 1, 10. 1089. Y ahí lo tengo listo. Eso era. Entonces, un número que parecía como muy complicado, finalmente me da eso. Ahora, si yo, se fijan que no es muy fácil decir, porque este número es en realidad 12 por 12 por 12. Ese es el número, ¿cierto? Infinito. Multiplicado por sí mismo. Entonces, es muy complicado hacer eso. Multiplicar eso por sí mismo. Pero si yo hago la división entre 16 y 1089, me va a salir el número que me salga de acá. O sea, por los dos caminos igual podría ser. Esto lo hice solamente para mostrarse. Ya, ahí les hice como uno de los más complicados que habían. Los demás no tienen cifras decimales. Por ejemplo, el 11, es preferible transformarlo a fracción. Sí, porque esta es una fracción mixta, ¿no es cierto? Entonces es mejor transformarlo a fracción y luego elevarlo al cubo. Por ejemplo, digo 2 por 1, 2, más 1, 3. 3 medios y luego elevado a 3. Y hago lo mismo. Entonces aquí debería ser 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Y abajo 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Este me daría 27 partido por 8. ¿Sí? Y estos de acá se hacen exactamente igual como les hice el de arriba. Esos serían como los más difíciles, los que les hice yo. Ahora, para evitarnos a veces muchos trabajos, existen unas propiedades. Aquí yo le puse varias, pero no son difíciles. Miren, cuando yo tengo, por ejemplo, un número, aquí le puse como un ejemplo, pero voy a hacer uno acá abajo. A ver, un poco. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con potencia y me parece algo así, ¿sí? La misma base, pero elevado a exponentes distintos. Y yo sé que
es 2 por 2 por 2. Y este de acá es, de aquí hay un por, que sería ese. Este de aquí sería 2 por 2 por 2 y por 2. Sí. Y si ustedes se fijan eso, yo podría multiplicarlo y hacerlo, ¿cierto? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, por 2, 64, y por 2, 108 o 128. 64 por 2, se me olvidó. 2 por 4, 8, y 6 por 2, 128. Todo eso me daría 128 si lo hago, si lo multiplico. Pero si en el ejercicio me hubiesen pedido, deje esto expresado como potencia, y yo lo trabajo así, y después digo, me dio 128, ¿cómo lo expreso como potencia? Bueno, eso es en realidad el mismo 2 que descompuse, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. O sea, 128 es lo mismo que 2 elevado a 7. Entonces, ¿qué puedo deducir de eso? Que aquí no es necesario que yo descomponga todo eso y después lo vuelva a sacar potencia, sino que cuando me aparezca eso, yo digo lo siguiente: conservo la base y sumo los exponentes, ¿sí? Sumo 3 más 4. 2 elevado a 3 más 4. No hago esta descomposición. Y al tiro me da 2 elevado a 7. ¿Sí? Ese es el ejemplo que les puse aquí. Pero fíjense que aquí lo que tengo que tener cuidado es que la base siempre es la misma. Eso se puede hacer cuando la base sea la misma base. O sea el mismo número que se repite. Entonces aquí, si quiero poner un ejemplo, podría decir 2 elevado a 3. Y estoy poniendo un más que no es. Por 2 elevado a 4. Y eso me da 2 elevado a 7. ¿Sí? Entonces, esta actividad que está aquí, la actividad 5, es solamente de multiplicaciones de igual base. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un ejercicio de esto y después vamos a pasar a la otra. Ustedes hacen los otros, ¿ya? Esto les quedan de ejercicio para ustedes, para que así avancemos. Y yo, ¿cómo voy a ver esto? En realidad, si ustedes están trabajando, voy a tener que hacer otra actividad en la próxima clase, ¿ya? Otra actividad acumulativa que agrupe solamente lo que hemos visto hoy día y ustedes practiquen todos los ejercicios que hemos visto, ¿sí? Miren, a ver, ¿cuánto me queda de tiempo? No sé cuánto ya me queda todavía porque ya pasamos la lista. Entonces, este sería, voy a aplicar la propiedad. ¿Qué me tengo que fijar? En que tenga la misma base. Aquí la base es menos 2. Tengo la misma base. Por lo tanto, voy a aplicar la propiedad que vi allá, ¿no es cierto? Conservo la base y sumo los exponentes. ¿Cuáles son los exponentes de este? 6. Sumo, esto es lo importante. Estoy sumando. Ahora, el otro exponente, 5. Sumo todavía el otro exponente, menos 6. ¿Se fijan que los exponentes sean positivos o negativos? Yo puedo hacer esto. Entonces me queda. Conservo la base nuevamente y ahora sumo los exponentes. Tengo 6 positivo, 5 positivo, 11, le quito 6, 5. O lo que es lo mismo, podría haber tachado este 6 con este. 6 positivo con 6 negativo, me queda solo 5. Y esto es para estar evitando, por ejemplo, que yo resuelva esta potencia, después esta potencia, después esta, y luego junte todo eso, ¿no es cierto? Multiplique todo eso en una lata. Entonces ahora solamente me quedó eso.
aquí me pude dar cuenta que los 6 ya no era necesario multiplicarlos, solamente elevar a 5. Entonces, me queda finalmente menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 y por menos 2. ¿Cierto? 5 veces. Entonces tengo 4 positivo por el menos 2. Recuerden que aquí tengo base negativa y exponente impar. Entonces, yo basta con que multiplique los números y después le coloque el signo, porque ya sé la regla, ¿no es cierto? Pero lo estoy haciendo solo para recordar. Entonces me quedaría 4 por 4, 16, por menos 2. 6 por 2, 12, 1, 2 por 1, 2, 3. Y me da positivo con negativo, negativo. Y concuerda porque tengo base negativa, exponente impar. Y ahí llegué al resultado. Menos 32 sería el resultado de este ejercicio. ¿Sí? Que parecía como bien difícil, pero en realidad era fácil, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿qué pasaría si tengo letras en vez de números? Bueno, lo mismo. ¿Sí? Solamente tengo que aprender a aplicar el concepto. Entonces, voy a hacer el 8, que tiene letras. ¿Sí? Entonces, el 8 dice, y me tengo que fijar muy bien aquí porque tengo distintas bases. Tengo una base M y por otro lado tengo una base N. Entonces no es llegar y juntar unos con uno y otros con otro. Entonces aquí me fijo en mi M y aquí solamente debería juntar esta con esa y con esa. M elevado a 3 más M elevado a 4 de acá más 5 por N ahora. ¿Sí? Entonces, ojo con eso que no voy a juntar este exponente con ese porque estos son de distinta base. N elevado a menos 2 más 2, ¿no? Este entonces sería esa base y este sería la base amarilla, ¿no? Entonces, ¿qué me queda finalmente? M elevado a 3 más 4, 7 más 5, 12 por N elevado a menos 2 más 0 más 2 me da 0, ¿no es cierto? Me queda entonces N elevado a 0. ¿Y se acuerdan que al principio les dije que el niño que era 1, ¿no es cierto?, era 2 elevado a 0? Bueno, no hemos visto la propiedad que está aquí, ¿la ven? Y no la he trabajado esa para mostrarles por qué es 0, pero siempre que me resulte una potencia elevado a 0 va a ser siempre 1. Todo va a ser 1, todo. Entonces lo que yo tengo que hacer aquí es m elevado a 12 por 1, m elevado a 12. Y ahí terminé el ejercicio. ¿Sí? Yo le hice 2 aquí, pero fíjense aquí, el 6 y el 7 se hacen como este, fijándome en la base, juntando la base correspondiente, y los otros se hacen como hice el 3, ¿no? Yo le dejé varios ejercicios acá para que ustedes practiquen. Y obviamente aquí, por ejemplo, tenemos números fraccionarios elevados, ¿sí? Yo se los puse a propósito para que después no nos olvidemos de las fracciones. Pero ¿qué tendría que hacer aquí? Sumar las fracciones solamente, como lo hicimos antes, ¿no? Ya. Entonces ya practicamos la multiplicación y ahora vamos a practicar la división de potencias de igual base. Entonces se los voy a explicar también esto
Y voy a poner aquí un ejemplo al ladito de este otro. Un ejemplo de división. Este es de multiplicación. Podríamos decir, yo aquí debería haberle puesto números para poder después entendernos mejor, ¿no es cierto? Y entonces ahora vamos a ver la propiedad 2, ya la división. Y por ejemplo, vamos a tener, pongamos otro, o no, ya un 2 nomás. 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3. Recuerden que esto es lo mismo que escribir así. 2 elevado a 5 partido por 2 elevado a 3. ¿Sí? Si quiero trabajar esta fracción, yo tendría que hacer lo siguiente. 2 elevado a 5 es 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. 5 veces 2, multiplicado por sí mismo. Y 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2. Entonces aquí puedo simplificar. ¿Se acuerdan? Simplificaciones. Voy a simplificar este 2 por este 2. Es decir, estoy dividiendo por 2. 2 dividido 2 me queda 1 y 2 dividido 2 me queda 1. Voy a simplificar ahora los otros 2. 2 dividido 2, 1, 1. Luego los otros 2. Este con ese. 2 dividido 2, 1 y 2 dividido 1. Simplifiqué 3 de arriba con 3 de abajo, ¿sí? Y ya no puedo simplificar más porque abajo se me acabaron. Entonces me quedó 2 por 2. Pero ¿qué era 2 por 2? Es 2 elevado a 2, ¿no es cierto? Porque la base se escribe, ¿verdad? Y está multiplicándose 2 veces por sí mismo, por lo tanto esto elevado a 2. Entonces esto, ahora, en vez de yo hacer todo este trabajo de aquí, largo, en donde siempre tengo que simplificar, ahora la propiedad dice que yo puedo conservar la base y restar los exponentes cuando haya división. ¿Se fijan por qué? Porque mira lo que quedó acá. Porque finalmente yo pude ir simplificando, ¿no es cierto? Entonces aquí digo 5 le quito 3 y me va a quedar 2 elevado a 5 menos 3, 2. Me quedó lo mismo de allá. Entonces mucho más rápido y sin problema, ¿no es cierto? Entonces aquí, cuando sea división, por ejemplo, aquí resto los exponentes, ¿sí? Ahí puse un ejemplo de cada uno. Resto. Acá resto exponentes y acá sumo exponentes. Esa es la diferencia entre los dos. Suma de exponentes y resta de exponentes, ¿sí? Entonces, la actividad que viene, esta 6, aquí, tiene que ver con la división, tiene que ver con la propiedad 2, esta. ¿Ya? Y aquí me está pidiendo solamente escriba en forma de una sola potencia los siguientes cocientes. Cocientes significa divisiones, ¿sí? No tiene ningún... Y después calcule su valor. Entonces también le dejé varios ejercicios ahí. Me va quedando bien poquito, ¿no? Pero yo creo que vamos a quedar hasta aquí nomás, hasta la división. Y eso nomás va a ser lo que les voy a preguntar la próxima clase, ¿ya? Para que practiquemos. Entonces, lo que tienen que hacer es hacer toda la guía hasta aquí. Hasta la actividad, ¿cuáles están? Las 7 hasta la actividad 6, ¿ya? Eso voy a controlar la próxima clase.
Entonces voy a hacer unos 2 ejercicios de aquí y terminamos, ¿ya? Miren, voy a hacer a propósito, voy a hacer unos 3, porque necesito más o menos explicarles una cosa, para que no se confundan. Ustedes hacen el resto, pero yo les voy a hacer aquí. Mire, este solamente conservo la base y resto los exponentes. 4 le quito 3. Y me va a quedar 5 elevado a 4 menos 3, 1. Y eso se escribe solamente así, ¿no? 5 elevado a 1, 5. Pero fíjense en el número 3. Quiero hacer el 3 porque aquí tiene una cosita que siempre cometen un error. Así que fíjense cuando les diga eso, es porque tienen que fijarse mucho. Entonces, conservo la base, resto los exponentes. A 2 lo voy a poner con rojo. Le quito el siguiente número. ¿Pero cuál es el siguiente número? Es menos 5. A 2 le quito, esta es la resta de la propiedad, y este es el signo del número que viene. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? 8 elevado a, aquí hay un cambio de signo, porque 2 negativos se transforman en el positivo, como hemos visto en las guías pasadas, ¿cierto? Entonces queda 8 elevado a 7. ¿Y cuál es el error que siempre cometen aquí? Que es, por mi experiencia, uno de los más comunes. Ustedes dicen 8 y resto los exponentes, 2 le quito 5 y colocan 8 elevado a menos 13. Y esto está mal. ¿Sí? Este es el error. ¿Por qué no hacen este cambio de signo? ¿Y por qué no lo hacen? Porque piensan que le están quitando 5, pero no ven que este no es 5 positivo, es 5 negativo. ¿Sí? Entonces, para que ustedes lo vean, por favor, este es un error muy común y no quiero que ustedes lo cometan. Ya, ahora hice ese, bueno, cuando fracción lo mismo, coloco la fracción, resto los exponentes, lo mismo, ¿cierto? Ya lo vimos. Y cuando es letra, voy a hacer el número 12, conservo la letra, ¿sí? Lo mismo, y resto los exponentes. A menos 4 le quito, ¿qué le quito? Menos 12. Le quito menos 12, ¿sí? Entonces me va a quedar x elevado a menos 4, los dos negativos se transformaron en positivo, y por lo tanto me queda x elevado a menos 4 más 12 es 8, positivo. Y ahí tendría listo el ejercicio, ¿sí? Tenemos 2 minutitos, no sé si alguien llegó a la clase. Entonces, hasta aquí voy a controlar la próxima clase, ¿ya? Hasta aquí, hasta la actividad 6. Y esto lo vamos a dejar para más adelante. Ya con la otra clase podríamos terminar. Sí, entonces la próxima clase habrá una actividad acumulativa para ir controlando esto y vayan haciendo los ejercicios. Con que ustedes hagan los ejercicios ya van a poder dominar las actividades que les voy a hacer la próxima clase. Baselais, ¿te quedó la cámara encendida? Ay, y se activa el tiro acá. Me pongo nerviosa. Ya. Entonces, ¿alguien llegó para ponerlo presente? Ah, sí, profe. Hace mucho estoy escuchando.
¿Sí? Sí, ¿Ya? todavía no llego en mi casa todavía. Estaba en conmoción. Ah, locomoción. Sí. Ay, tuviste que Profe, trabajar de noche. sí. ¿Te llegó algún trabajo de la guía que me dieron? Eh, ¿Trabajaste con la psicopedagoga? Traba- Online. ¿Sí? Ella, ¿Sí? no, ¿Trabajaste? no, sí, ella me enseñó y después me metí a la página y Mm, no puedo, como no puede entrar, no sé por qué, sí que yo metí varias veces, parece que no me deje entrar. Ya, es que se cerró ya el tiempo para entrar. Es que a lo mejor entraste en tiempo, en otro tiempo. ¿Sí? Puede ser, eh, pero igual hago la guía en mano, pero de la que tenía en mi casa. Ya. Voy a Sí, pero revisar el correo, ¿ya? Te voy a colocar ah, pendiente y sí, voy a revisar el correo para ver lo que me llegó de ti, ¿ya? sí. Y según eso vamos a ver qué podemos hacer. Sí, igual si no te llegó toda, el reto, ella la tiene una parte también. Ya, yo le voy a Sí, preguntar, sí, ya, Paul, pero te dejé sí, presente. sí, gracias por atenderme. De nada. Sí, Estamos viendo tu caso, Paul, así que estamos viendo con la psicopedagoga, sí, ¿ya? Y sí, yo voy a ver si es que me llegó y cualquier cosa te digo por interno si me llegó o no me llegó, ¿ya? ¿está bien? Sí, Chicos, ¿alguno llegó a la clase? ¿Alguno llegó? ¿Quedaron con alguna duda? Hoy no me mostré hoy día. No, profe. ¿Sí? Se me olvidó encender la cámara, estuve todo el rato con la cámara apagada. ¿Ninguna duda entonces? Ya, entonces la próxima clase tendríamos un trabajo en línea, ¿ya? Para que vamos practicando lo que hicimos hoy día. Entonces ahí vamos a ver cómo les va, cómo resuelven los ejercicios, ¿ya? Entonces nos vemos la próxima clase. Chao, Entonces, profe. que estén muy bien. Trabajen en la guía, por favor, ¿ya? Eso les va a ayudar a que puedan contestar bien los ejercicios que van a estar en línea la próxima clase. Chao, Nina.